Alejandra Padilla, buenas noches. Hola Alejandro, hola Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Pues hoy Ale Padilla? bien, espero que ustedes también. Tengo un poco de desfase, no sé por qué, pero hoy les voy a hablar sobre la atención a la diabetes durante la pandemia de COVID-19. Rápidamente les doy un resumen. Sabemos que durante la pandemia hemos presentado un exceso de mortalidad en México, esto en general, ¿no? Pero cuando analizamos los datos de exceso de mortalidad ya definitivos del 2020 publicados por el INEGI, vemos que no todas las enfermedades tuvieron exceso de mortalidad durante 2020 y la primera mitad de 2021, pero la diabetes es una de las enfermedades que sí ha presentado este exceso de mortalidad. Esto quiere decir que murieron más personas de las que las proyecciones de las autoridades sanitarias nos estaban dando, ¿no? Y se debe en gran medida justo a la pandemia de COVID-19 y a la falta de atención que hubo. Como sabemos, hubo muchos hospitales reconvertidos, ¿no? Para atender solamente a pacientes que tuvieran COVID-19 y esto derivó en menos atención para las personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes. Hay datos muy interesantes, datos de la Secretaría de Salud sobre consultas y diagnósticos y hospitalizaciones, y si quieren para ver eso a detalle, vemos la cápsula que les preparamos. O sea que si hay un registro de un aumento en diabetes, Alejandra. Hay un registro de un aumento en muertes por diabetes, específicamente en 2020, pero esto choca porque en este mismo periodo hay un registro de disminución de diagnósticos y de disminución de hospitalizaciones. Entonces, Claro. tenemos menos diagnósticos, tenemos menos hospitalizaciones, pero tenemos más muertes de las esperadas por diabetes. A ver, pues vamos a ver la cápsula. La última revisión con el especialista de medicina interna fue anterior precisamente hace 2 años, unos días antes de que entrara la pandemia. Al igual que Patricio, durante la pandemia de COVID-19, pacientes con diabetes vieron limitado su acceso a la salud. Menos consultas, desabasto de medicamentos, menos diagnósticos y menos hospitalizaciones, pero más muertes. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, los diagnósticos de diabetes se redujeron en 49% en 2020 en comparación con 2019. En Puebla, por ejemplo, esta disminución fue todavía mayor. La entidad reportó 59% menos consultas en 2020 que en 2019. En cuanto a hospitalizaciones, la reducción en 2020 fue de 36.2% en comparación con 2019, pasando de 65,000 en 2019 a 41,000 durante el primer año de la pandemia. Menos hospitalizaciones quiere decir que menos personas fueron afectadas por diabetes durante la pandemia. No necesariamente. Según los datos sobre exceso de mortalidad del INEGI, durante 2020 hubo 35% más muertes de pacientes con diabetes de las que eran esperadas por las autoridades sanitarias ese año. De esta manera, aunque en 2020 se proyectaban 110,000 muertes por esta enfermedad, en realidad ocurrieron 149,000. Este es un exceso de mortalidad de 39,000 defunciones que representan el 35%. Esta es la segunda entrega de Víctimas Paralelas, las otras afectadas por la pandemia, un proyecto de Serendipia con poder. La nota completa la puedes consultar en serendipia.digital. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. Nos vemos el próximo miércoles con los periodistas de Sin embargo. ¿Qué podría ser la causa de ese aumento, Alejandra? Porque no La es causa estadístico, ¿no? del aumento de muertes, pues es que es justo el exceso de mortalidad que vemos como en el plano general, y lo que pasa con la diabetes es que, bueno, como sabemos, si dejamos de atender esta enfermedad se puede complicar bastante, ¿no? De hecho, hablamos con un médico especialista y nos decía que, bueno, esto puede derivar en que a la persona, desde que se le tenga que amputar alguna, ¿no? Alguna extremidad, hasta que pierda por completo el control de sus niveles de azúcar y pues esto se complique mucho más, porque bueno, puedes vivir perfectamente con diabetes si la tienes bien controlada, ¿no? Pero cuando te deja de controlar esto, pues sí
tienes, o sea, llega el momento en el que probablemente vas a tener que ser hospitalizado, ¿no? Y tenemos también varios testimonios de gente, hombres sobre todo, que viven con diabetes, que nos decían, bueno, es que yo tenía consultas mensuales, digamos, pero convirtieron mi hospital, donde iba a las consultas, en hospital COVID, y entonces durante toda la pandemia, digamos, el primer año de pandemia, no tuve ni una consulta, ¿no? Y entonces tuve que llevar yo mi control por mi cuenta. Hubo una persona que se compró el aparatito para estarse midiendo el azúcar y él mismo lo hacía en su Pues casa, sí, y hubo alguien más que de plano optó por irse al sector privado porque pues no podía estar sin las consultas, ¿no? pues sí, todos los sistemas de salud del mundo se vieron trastocados, pues sí, era previsible. Alejandra Sí, Padilla, un abrazo muy exacto. grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Buenas Ale. noches.